La lluvia había comenzado desde temprano aquella noche en Monterrey. No era una tormenta fuerte al principio, solo una lluvia constante, pesada, de esas que cubren la ciudad con un brillo gris y hacen que las avenidas parezcan espejos interminables bajo las luces amarillas de los postes. Pero cerca de la medianoche el clima empeoró. El viento comenzó a golpear los anuncios metálicos, los relámpagos iluminaron por segundos los edificios del centro, y el agua empezó a caer con tanta fuerza que apenas podía verse unos metros hacia adelante. Aún así, Ernesto Salazar seguía trabajando. Llevaba 16 años manejando taxi nocturno en Monterrey y conocía bien esas noches. La lluvia significaba más trabajo, gente saliendo tarde de restaurantes, empleados buscando llegar rápido a casa, parejas peleadas que no querían caminar bajo el aguacero. La noche podía ser incómoda, pero también dejaba buen dinero. Eran cerca de las 2:40 de la madrugada, cuando Ernesto dejó a su último pasajero cerca de San Pedro. Se quedó unos segundos dentro del taxi con el motor encendido, mientras observaba la lluvia golpear el parabrisas. Estaba cansado. Le dolían los hombros y tenía esa sensación pesada detrás de los ojos que aparece después de muchas horas manejando bajo tormenta. Pensó en irse a casa. Incluso tomó el radio para avisar a la base que terminaba turno. Pero entonces la vio, al borde de la carretera, parada completamente sola bajo la lluvia. Ernesto frunció el ceño. La joven estaba quieta junto a una vieja curva que conectaba con una carretera secundaria hacia las afueras de la ciudad. Era una zona extraña para encontrar peatones a esa hora. No había tiendas, ni casas cercanas, ni paradas de autobús. Solo carretera, lluvia y oscuridad. La muchacha llevaba un vestido blanco largo pegado al cuerpo por el agua. El cabello negro le cubría parte del rostro y los brazos colgaban inmóviles a los lados como si hubiera estado esperando ahí durante horas. No levantó la mano, no hizo señas, simplemente estaba mirando hacia el taxi. Ernesto sintió algo raro apenas la vio, una sensación difícil de explicar. No miedo exactamente, más bien incomodidad, como cuando uno entra a una habitación y siente que algo no está bien aunque no pueda decir qué. Redució la velocidad. Durante un segundo pensó en seguir de largo, pero verla sola bajo aquella tormenta le hizo sentir culpa. Bajó apenas la ventana del copiloto. ¿Necesita taxi? La joven tardó varios segundos en responder. ¿Cero? Sí. La voz era baja, demasiado baja. Casi parecía perdida entre el sonido de la lluvia. ¿A dónde va? Ella levantó lentamente la mirada, al puente de Santa Lucía. Ernesto sintió un pequeño escalofrío. Conocía ese puente. Todo conductor de Monterrey lo conocía. Era un puente viejo y abandonado en las afueras, cerca de una carretera poco transitada donde habían ocurrido varios accidentes años atrás. Nadie tenía motivos para ir ahí de madrugada, mucho menos bajo una tormenta. Está lejos, dijo Ernesto. Lo sé. Silencio. La lluvia seguía golpeando el techo del taxi. Finalmente Ernesto suspiró. Suba. La joven abrió la puerta trasera lentamente y entró al vehículo. Y en el instante en que se sentó, el interior del taxi cambió. El aire se volvió helado. No frío normal. Helado. Como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador detrás de Ernesto. El conductor miró rápidamente los controles del aire acondicionado. Estaban apagados, pero aún así podía ver vapor saliendo de su boca. Apretó el volante. ¿Está bien? La joven no respondió, solo permaneció sentada mirando hacia adelante. Ernesto arrancó. Las llantas avanzaron lentamente sobre el asfalto mojado, mientras la lluvia convertía la carretera en una corriente brillante y oscura. Durante los primeros minutos, nadie habló. El único sonido era el limpiaparabrisas moviéndose de un lado a otro y la tormenta golpeando el techo del taxi. Ernesto intentó ignorar la sensación incómoda creciendo dentro de él. Miró por el retrovisor. La muchacha seguía completamente inmóvil. El cabello negro cubría parte de su rostro, y sus manos descansaban sobre las piernas sin moverse ni un centímetro. Fue entonces cuando notó algo extraño. El espejo comenzaba a empañarse.
La humedad cubría lentamente el vidrio por el frío dentro del vehículo. Eso era normal. Lo extraño era otra cosa. Había una parte del espejo donde el vapor no aparecía, justo donde debía reflejarse el rostro de la joven. Ernesto parpadeó confundido. Miró otra vez. Todo el espejo estaba cubierto de vapor, excepto el espacio frente a ella, como si ahí no hubiera nadie sentado. Sintió un nudo incómodo en el estómago. Intentó convencerse de que era por el ángulo o la temperatura. Nada más. Siguió manejando. Entonces el radio comenzó a emitir estática, primero suave, luego más fuerte. Ernesto golpeó ligeramente el tablero. Otra vez esta basura. Movió la perilla buscando señal. Durante unos segundos solo se escuchó ruido blanco, y después apareció una canción, una melodía vieja, muy vieja. Sonaba distorsionada, lenta, como salida de una grabadora antigua. Ernesto frunció el ceño. No reconocía la estación. La música se mezclaba con un sonido raro de fondo, algo parecido a murmullos, susurros. Subió un poco el volumen intentando entender. Entonces escuchó claramente una voz femenina, llorando. Ernesto sintió la piel erizarse. Apagó el radio de inmediato. El silencio volvió, pero solo por unos segundos, porque el radio volvió a encenderse solo. La misma canción, los mismos susurros, más fuertes esta vez. Ernesto tragó saliva. Miró rápidamente por el espejo. La joven seguía inmóvil. ¿Usted escucha eso? Silencio. Señorita. Entonces ella habló. Él también la escuchó. Ernesto sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Qué cosa? La joven levantó lentamente la cabeza. Por primera vez Ernesto pudo verle parte del rostro reflejado tenuemente en el espejo empañado. La piel era demasiado pálida, casi gris, y sus ojos, Dios, sus ojos parecían completamente vacíos. La canción susurró ella. El conductor apartó la mirada de inmediato. Aceleró ligeramente. Ya quería terminar aquel viaje. La tormenta empeoraba cada vez más. Las calles desaparecieron poco a poco hasta convertirse en una carretera oscura rodeada de árboles y terreno vacío. No había otros coches. No había luces. Solo lluvia y oscuridad. Ernesto comenzó a sentirse atrapado dentro del taxi. El frío seguía aumentando. Las ventanas se cubrieron de vapor. Y el espejo seguía sin mostrar claramente el rostro de la pasajera. Entonces ocurrió algo peor. Escuchó un golpe suave detrás de él. Volteó apenas. La joven tenía una mano apoyada sobre el vidrio. Una mano extremadamente blanca, delgada, inmóvil. Y junto a ella comenzaron a aparecer pequeñas gotas deslizándose hacia abajo, desde el interior del cristal, como si el agua estuviera entrando al taxi desde afuera. Ernesto respiró más rápido. Ya casi llegamos. La joven no respondió. El radio seguía reproduciendo aquella canción antigua mezclada con susurros incomprensibles. De pronto, entre la estática, Ernesto creyó escuchar una frase. Debiste frenar. Luego otra. No nos viste. El conductor sintió un vacío horrible en el pecho. Apretó el volante con fuerza y entonces vio el puente. Apareció entre la lluvia como una enorme sombra de concreto sobre la carretera vacía, viejo, oxidado, abandonado. El puente de Santa Lucía llevaba décadas sin usarse después de varios accidentes ocurridos ahí durante tormentas fuertes. Las autoridades habían construido una vía nueva años atrás. Nadie pasaba por ese lugar. Ernesto redujo la velocidad lentamente. Llegamos. La joven levantó apenas la cabeza. Deténgase aquí. El taxi se estacionó junto al borde del puente. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía verse el otro extremo. Ernesto metió la mano para desbloquear las puertas, y entonces sintió algo tocar su hombro. Algo helado, muy helado. Se quedó paralizado. Lentamente giró la cabeza. La joven estaba inclinada hacia adelante desde el asiento trasero, demasiado cerca. Mucho más cerca de lo que debería. Y ahora podía verla bien. La piel tenía un tono grisáceo enfermizo.
Los labios estaban morados por el frío. Y los ojos eran completamente negros, no negros normales, vacíos, profundos, como huecos oscuros dentro de un rostro mojado. Ernesto sintió auténtico terror. Intentó apartarse, pero el cuerpo no le respondía. La joven lo observó durante varios segundos, y lentamente sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado quieta. «Gracias por traerme», susurró. Las puertas del taxi se desbloquearon solas con un clic metálico. La muchacha abrió la puerta trasera y bajó bajo la sonromenta. Ernesto respiraba con dificultad. Observó por el espejo mientras ella caminaba lentamente hacia el puente. El vestido blanco arrastrándose bajo la lluvia. El cabello moviéndose con el viento. Entonces un relámpago iluminó todo por un segundo, y la joven desapareció. Simplemente ya no estaba. El puente quedó vacío. La lluvia siguió cayendo. Nada más. Ernesto sintió que el corazón iba a salírsele del pecho. Arrancó el taxi desesperado, pero antes de acelerar, miró el asiento trasero y vio algo. Un collar, viejo, oxidado, con una pequeña cruz ennegrecida colgando. El asiento estaba completamente mojado, como si alguien hubiera estado empapándose ahí durante horas. Ernesto tomó el collar con manos temblorosas. Estaba helado. Lo dejó caer inmediatamente y salió de ahí a toda velocidad. No volvió a trabajar esa noche. Cuando llegó a casa apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sonrisa, aquellos ojos negros observándolo desde el asiento trasero. Intentó convencerse de que todo había sido cansancio, estrés, la tormenta, pero algo dentro de él sabía la verdad. 3 días después decidió regresar al puente. De día, con sol, quería demostrarse que no había pasado nada sobrenatural. Solo imaginación. Llegó cerca del mediodía. El puente se veía todavía más viejo bajo la luz. Las barandas oxidadas, el concreto agrietado, la vegetación creciendo entre las estructuras abandonadas. Cerca de la entrada había una pequeña tienda atendida por un anciano. Ernesto compró agua solo para tener excusa, y luego preguntó casualmente: «Oiga, ¿siempre estuvo abandonado este puente?». El anciano lo miró unos segundos. Desde el accidente, Ernesto sintió un escalofrío. «¿Qué accidente?». El hombre suspiró. «Hace muchos años, como en los 90, o quizá antes, una muchacha murió aquí durante una tormenta. El coche cayó desde el puente». Ernesto sintió la boca seca. «¿Murió sola?». El anciano negó lentamente. «Dicen que iba con su novio. Él sobrevivió, ella no». Silencio. Luego el viejo añadió algo más. «La encontraron días después porque la corriente la arrastró lejos del coche». Ernesto sintió un frío horrible recorriéndole el cuerpo. «¿Recuerda cómo se llamaba?». El anciano pensó unos segundos. «Claudia. Algo. No recuerdo bien». Esa misma tarde Ernesto fue a una hemeroteca del centro. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero necesitaba saber. Pasó más de 1 hora revisando periódicos viejos hasta encontrar finalmente la noticia. La fotografía le hizo dejar de respirar por un instante. Era ella, la misma mujer, más joven, sonriendo frente a la cámara con un vestido blanco. El titular decía: «Joven muere en accidente bajo tormenta cerca del puente Santa Lucía». La fecha era de hacía más de 30 años. Ernesto siguió leyendo con las manos temblando. El artículo mencionaba que el automóvil perdió el control bajo la lluvia y cayó parcialmente desde el puente. La joven murió atrapada dentro del vehículo. Nunca encontraron el collar que llevaba aquella noche. Ernesto sintió el corazón acelerarse. Metió lentamente la mano en la bolsa de su chamarra y sacó el collar oxidado. Todavía estaba helado, incluso bajo el calor de la tarde. En la parte trasera de la cruz había unas palabras grabadas, muy pequeñas, casi borradas por el óxido. «Para Claudia». Ernesto abandonó la hemeroteca sintiendo las piernas débiles.
Desde aquella noche jamás volvió a tomar pasajeros cerca del puente Santa Lucía. Y todavía hoy, cuando las tormentas cubren Monterrey después de medianoche, hay algo que nunca logra olvidar. A veces, mientras maneja bajo la lluvia, el espejo retrovisor comienza a empañarse lentamente. Todo el espejo, excepto un pequeño espacio vacío detrás de él, como si alguien siguiera sentado ahí observándolo en silencio. Eran las 2:53 de la madrugada cuando Mauricio Ortega encendió un cigarro dentro del taxi y decidió que haría solo una carrera más antes de volver a casa. Había sido una noche lenta en Guadalajara. La lluvia de la tarde había dejado las calles húmedas y vacías, y el frío extraño de noviembre mantenía a casi toda la gente encerrada en sus casas. Mauricio llevaba más de 11 horas trabajando y comenzaba a sentir el cansancio acumulado detrás de los ojos. Le dolía la espalda, le dolían las manos de tanto sostener el volante, y lo único que quería era llegar a casa, quitarse los zapatos mojados y dormir unas horas antes de volver al turno de la mañana. Miró el reloj del tablero. 2:53. Suspiró. Una más y ya. Arrancó lentamente por una avenida semivacía cerca del centro histórico. Las luces amarillas de los postes se reflejaban sobre el pavimento mojado y el silencio de la ciudad se sentía raro a esa hora. Guadalajara nunca estaba completamente callada. Siempre había perros ladrando, camiones, música lejana, gente hablando. Pero esa madrugada parecía distinta, demasiado tranquila. Mauricio subió apenas el volumen de la radio para romper el silencio. Una estación vieja transmitía boleros mezclados con interferencia. Entonces lo vio, un niño pequeño caminando solo por la calle. Mauricio frunció el ceño inmediatamente. El niño avanzaba despacio por la banqueta mojada, completamente descalzo, usando un pantalón corto oscuro y una sudadera demasiado grande para él. Tendría unos 7 u 8 años, y llevaba algo en las manos. Un pequeño carrito de juguete, viejo, roto. Una de las ruedas colgaba torcida, mientras el niño lo sostenía contra el pecho. Mauricio sintió un escalofrío. No era normal ver un niño solo a esa hora, mucho menos en aquella zona. Redujo la velocidad lentamente. El pequeño ni siquiera parecía notar el frío, ni la humedad, ni la oscuridad alrededor. Simplemente seguía caminando. Mauricio bajó la ventana. Niño. El pequeño se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia el taxi. Mauricio sintió algo incómodo en el pecho apenas vio su rostro. El niño estaba demasiado pálido. Tenía ojeras oscuras debajo de los ojos y gotas de agua resbalando lentamente desde el cabello mojado hasta el cuello. Pero lo más extraño era su expresión. No parecía asustado, ni perdido, ni triste. Parecía cansado, muy cansado. ¿Dónde están tus papás?, preguntó Mauricio. El niño observó el taxi unos segundos antes de responder. Necesito ir con mi mamá. La voz era suave, casi un susurro. Mauricio miró alrededor. La calle estaba completamente vacía. Ni un coche, ni personas, nada. ¿Y dónde está tu mamá? El niño levantó lentamente una mano señalando hacia adelante. En la casa. Mauricio tragó saliva. Algo dentro de él le decía que siguiera de largo, que no se involucrara, pero dejar a un niño solo en la calle a las 3 de la mañana era imposible. Suspiró. Sube. El pequeño abrió la puerta trasera lentamente y entró al taxi. Y apenas se sentó, Mauricio sintió un cambio inmediato dentro del vehículo. El aire se volvió mucho más frío. No frío normal. Un frío húmedo, pesado, como el interior de una habitación cerrada durante años. Mauricio cerró la ventana. ¿Cómo te llamas? Silencio. El niño abrazó el carrito roto contra el pecho sin responder. Mauricio arrancó lentamente. ¿Dónde queda tu casa? El pequeño tardó varios segundos en hablar. Por Santa Teresa. Mauricio sintió un pequeño escalofrío. Conocía esa zona.
calles viejas, casas antiguas, muchos edificios abandonados desde hacía décadas. Mientras avanzaban, Mauricio observó por el espejo retrovisor. El niño seguía sentado completamente quieto mirando por la ventana. El carrito descansaba sobre sus piernas. Entonces escuchó algo. Un sonido suave. Cric, 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 como ruedas girando lentamente. Frunció el ceño. Miró el espejo otra vez. El juguete seguía inmóvil, pero el sonido continuaba. Cric, 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 como si alguien estuviera empujando un carrito pequeño sobre el suelo del taxi. Mauricio bajó un poco el volumen de la radio. El ruido seguía ahí. Volteó apenas hacia atrás. El niño no se movía, el carrito tampoco, pero las ruedas seguían girando solas, muy despacio. El conductor sintió un vacío desagradable en el estómago. Apretó el volante. ¿Ese juguete hace ruido? El niño levantó lentamente la mirada hacia el espejo. A veces se mueve solo. Mauricio sintió la piel erizarse. Intentó reír un poco. Debe estar roto. El pequeño negó lentamente. Se movió desde el incendio. Silencio. Mauricio tragó saliva. ¿Qué incendio? El niño volvió a mirar hacia la ventana. El de mi casa. La radio comenzó a emitir estática. Primero suave. Luego más fuerte. Mauricio golpeó el tablero con frustración. Otra vez no. Movió la perilla buscando señal. Durante un segundo creyó escuchar voces mezcladas entre la interferencia. Gente gritando. Cristales rompiéndose. Y después, un sonido horrible. Un grito de mujer. Mauricio sintió el corazón acelerarse. Apagó el radio inmediatamente. El silencio volvió, pero ahora el sonido de las ruedas era más fuerte. Cric, 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 cric. Girando detrás de él, constante, inquietante, miró otra vez por el espejo. El niño seguía quieto, demasiado quieto, y entonces Mauricio notó algo peor. Los pies del pequeño estaban dejando marcas húmedas sobre el asiento trasero, marcas negras, como ceniza mojada. El conductor sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Quiso preguntarle algo más, pero sinceramente ya no quería escuchar respuestas. La ciudad comenzó a cambiar poco a poco alrededor de ellos. Las avenidas iluminadas desaparecieron. Las calles se volvieron más estrechas, más oscuras. Las casas antiguas aparecían cubiertas de humedad y sombras bajo la niebla ligera de la madrugada. No había nadie afuera. Nadie. Solo el taxi avanzando lentamente entre aquellas colonias silenciosas. Entonces el niño habló otra vez. Ya casi llegamos. Mauricio miró hacia adelante. La calle terminaba en una vieja casa abandonada al fondo. La fachada estaba parcialmente quemada, las ventanas negras, el techo derrumbado en algunas partes, y aún desde dentro del taxi podía verse el daño del fuego sobre las paredes. Mauricio redujo la velocidad lentamente. Sintió un frío horrible en el pecho. ¿Aquí vives? El niño asintió. Mi mamá está esperando. El taxi se detuvo frente a la casa. Mauricio observó la oscuridad detrás de las ventanas rotas. No había luces. No había movimiento. Nada. Sintió ganas de irse inmediatamente. Bueno, ya llegamos. El niño tomó el carrito entre las manos y abrió lentamente la puerta trasera. Mauricio observó por el espejo mientras bajaba del taxi. Y entonces ocurrió algo imposible. El pequeño caminó hacia la entrada principal. La puerta de la casa seguía cerrada. Pero el niño no se detuvo. Simplemente siguió avanzando y desapareció lentamente en la oscuridad. Como si hubiera atravesado la puerta, Mauricio dejó de respirar por un instante. El corazón comenzó a golpearle violentamente el pecho. Abrió rápidamente la puerta del taxi y salió bajo el aire helado de la madrugada. «Niño». No hubo respuesta. La calle estaba completamente vacía. La casa seguía inmóvil y oscura frente a él. Mauricio retrocedió lentamente, sintiendo auténtico terror. Volvió al taxi con las piernas temblando, y entonces vio algo en el asiento trasero.
El carrito. El niño lo había dejado ahí. Las ruedas seguían girando lentamente solas. Cric, cric, cric. Y junto al juguete había una fotografía parcialmente quemada. Mauricio la tomó con manos temblorosas. Era una foto familiar vieja. Un hombre, una mujer y un niño pequeño sosteniendo exactamente el mismo carrito roto. La imagen estaba chamuscada por los bordes, pero todavía podía verse claramente el rostro del niño. Era él, el mismo niño. El conductor sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. En la parte trasera de la fotografía había una fecha escrita con tinta casi borrada. 1989. Y debajo, familia fallece durante incendio en Santa Teresa. Mauricio soltó la fotografía inmediatamente. El carrito dejó de moverse. El silencio dentro del taxi se volvió insoportable. Entonces ocurrió lo último. Desde la casa abandonada apareció una luz muy tenue, como una vela encendiéndose detrás de una ventana rota, y por apenas un segundo, Mauricio vio varias siluetas observándolo desde el interior. El hombre, la mujer y el niño, de pie juntos en la oscuridad. El conductor arrancó el taxi desesperadamente y salió de aquella calle sin mirar atrás. No volvió a trabajar esa noche, ni volvió jamás a pasar cerca de Santa Teresa después de medianoche. Pero todavía hay algo que nunca logró olvidar. A veces, durante turnos nocturnos, escucha el sonido de pequeñas ruedas girando detrás de él. Cric, 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 ma. Y cuando mira rápidamente por el espejo retrovisor, por una fracción de segundo, puede ver un pequeño carrito viejo moviéndose solo sobre el asiento trasero vacío. Me llamo Esteban Navarro y llevo casi 20 años manejando taxi en Ciudad de México. Cuando uno trabaja tanto tiempo de noche termina viendo cosas raras. No hablo de fantasmas ni de historias paranormales. Hablo de la ciudad misma, de cómo cambia después de medianoche. Las avenidas se vacían, los edificios parecen más viejos, las luces amarillas hacen que todo se vea enfermo y la gente, bueno, la gente que anda despierta a esas horas no siempre es la misma que ves durante el día. He llevado borrachos llorando por exnovias, hombres ensangrentados saliendo de peleas, parejas discutiendo en silencio durante todo el trayecto, mujeres que me pedían manejar más lento porque no querían llegar todavía a casa. La madrugada le saca cosas raras a las personas. Pero lo que me pasó aquella noche fue diferente, mucho peor. Fue apenas unos días después del Día de Muertos. La ciudad todavía tenía altares en algunas esquinas y flores de cempasúchil secándose frente a las casas. El aire olía a humo, humedad y comida callejera. Eran las 1:40 de la madrugada. Yo acababa de dejar una carrera cerca de Tlatelolco y estaba pensando en volver a casa. Había trabajado desde la tarde y ya me sentía agotado. Tenía hambre, sueño, dolor de espalda, la típica miseria de taxista nocturno. Recuerdo perfectamente que me detuve unos segundos cerca de un paso a desnivel sobre Insurgentes para fumar un cigarro antes de arrancar rumbo a mi departamento. Fue entonces cuando lo vi, un hombre parado junto a la banqueta, solo, completamente inmóvil. La primera impresión fue rara, porque nadie espera un taxi en un lugar así a esa hora. Era un tramo oscuro bajo el puente, rodeado de columnas de concreto manchadas de humedad y basura arrastrada por el viento. No había negocios abiertos, no había peatones, no había nada. Solo aquel hombre. Llevaba un traje oscuro, muy elegante, pero antiguo. No sé cómo explicarlo exactamente. El corte del saco, la corbata, incluso los zapatos parecían sacados de otra época. No era ropa vieja de pobre ni de vagabundo. Era ropa formal, como la de alguien que acababa de salir de un funeral de hace 50 años. Reduje la velocidad lentamente. El hombre levantó apenas una mano, nada más. No hizo señas desesperadas ni se acercó al coche. Simplemente esperó.
Bajé un poco la ventana. ¿Taxi? Sí. La voz era tranquila, educada, pero había algo extraño en ella. Sonaba, vacía, como alguien cansado de hablar. ¿A dónde va? El hombre tardó unos segundos en responder. A la vieja estación de Buenavista. Sentí un pequeño escalofrío. La antigua estación ferroviaria abandonada quedaba en una zona poco transitada de noche, cerca de unas vías viejas donde ya casi no pasaban trenes. Está retirado. No importa. Silencio. Debí seguir de largo. Hasta hoy sigo pensando eso. Pero uno trabaja de noche y aprende a no hacer demasiadas preguntas. Suba. El hombre abrió lentamente la puerta trasera y entró al taxi. Y en el instante en que se sentó, el interior del coche se volvió helado. No fresco, helado, como si alguien hubiera abierto una cámara frigorífica dentro del vehículo. Sentí el aire frío pegándome en la nuca. Miré rápidamente los controles del aire acondicionado. Apagado, completamente apagado. Tragué saliva. ¿Todo bien atrás? Sí. Arranqué lentamente. La lluvia ligera de hacía unas horas había dejado las calles húmedas y brillantes. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el pavimento como manchas amarillas moviéndose bajo el coche. Durante los primeros minutos nadie habló, y eso no era raro. Muchos pasajeros nocturnos prefieren el silencio. Pero algo comenzó a incomodarme casi de inmediato. El hombre no se movía. Nada. Ni acomodaba las manos, ni cambiaba de posición, ni parecía respirar. Lo observé varias veces por el espejo retrovisor. Seguía exactamente igual, sentado derecho, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia adelante, sin parpadear. Al principio pensé que era imaginación, pero después de varios minutos me di cuenta de que realmente no había visto cerrar sus ojos ni una sola vez, ni una. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Intenté distraerme encendiendo la radio. Una estación vieja de boleros llenó el taxi con música suave mezclada con estática. «Frío esta noche, ¿no cree?», pregunté intentando romper la tensión. Silencio. Miré por el espejo. El hombre seguía mirando al frente. Y entonces respondió: «Hace mucho más frío donde voy». Sentí que las manos se me tensaban sobre el volante. No respondí. Seguí manejando. La ciudad comenzó a vaciarse poco a poco alrededor de nosotros. Las avenidas grandes desaparecieron. Las calles se volvieron más oscuras, más viejas. Pasamos frente a edificios abandonados, talleres cerrados y bardas cubiertas de grafitis. Y todo el tiempo yo seguía mirando el espejo, esperando verlo parpadear, moverse, respirar, cualquier cosa. Pero no, era como llevar una estatua detrás de mí. Entonces, noté algo peor. El espejo comenzaba a empañarse por la humedad dentro del coche. Todo el vidrio se cubría lentamente de vapor, excepto el espacio donde debía reflejarse el rostro del pasajero. Ahí el espejo permanecía completamente limpio, como si no hubiera nadie sentado detrás. Sentí auténtico miedo por primera vez. Apreté el volante. Me obligué a mirar la carretera. ¿Va seguido por esta zona?, pregunté nerviosamente. Antes sí. La respuesta llegó inmediata, sin emoción. ¿Y ahora? Silencio largo. Luego, ahora solo regreso. Un escalofrío me recorrió completo. La radio comenzó a emitir estática, primero suave, después más fuerte. Moví la perilla buscando señal. Entre el ruido escuché algo extraño. Un sonido metálico, como ruedas de tren pasando lentamente sobre rieles. Miré confundido la radio. La ciudad estaba completamente silenciosa afuera, pero dentro del taxi el sonido seguía creciendo. Clac, 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 como un tren acercándose, y mezclado con eso, voces. Murmullos distantes, gente hablando muy bajo, como pasajeros conversando dentro de una estación vacía. Apagué la radio rápidamente. El silencio volvió, pero el sonido del tren continuó unos segundos más, detrás de mí, muy cerca. Después desapareció,
Sentí el corazón golpeándome fuerte en el pecho. Quería terminar aquel viaje cuanto antes. Finalmente llegamos. La vieja estación de Buenavista apareció frente a nosotros como una enorme sombra abandonada junto a las vías. El edificio estaba oscuro, vacío, las ventanas rotas, las paredes cubiertas de humedad. Parecía un cadáver de concreto perdido en medio de la ciudad. Reduje la velocidad lentamente. Aquí es. El hombre habló por primera vez con algo parecido a calma. Sí, aquí me esperan. Miré alrededor. No había nadie, ni una sola luz, ni movimiento. Nada. Detuve el taxi junto a la entrada oxidada del edificio. Son 120 pesos. El hombre metió lentamente la mano dentro del saco. Sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado rígidos. Sacó un billete y lo extendió hacia adelante entre los asientos. Lo tomé. El papel se sentía extraño, más grueso, más áspero. Miré rápidamente el dinero. Era un billete de 100 pesos. Viejo, muy viejo. Pero antes de poder decir algo escuché abrirse la puerta trasera. Luego cerrarse. Levanté la vista hacia el espejo. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Mi corazón se detuvo por un instante. Volteé inmediatamente hacia atrás. Nada. Abrí la puerta del taxi y salí bajo el aire húmedo de la madrugada. Oiga, no hubo respuesta. La calle estaba vacía, las vías, el edificio, la banqueta, todo vacío. No había manera de que aquel hombre hubiera desaparecido tan rápido. Miré alrededor desesperadamente. Nada. Solo el viento moviendo basura entre los rieles viejos. Sentí un terror horrible subiéndome por el pecho. Volví al taxi inmediatamente y cerré las puertas. Las manos me temblaban. Entonces miré otra vez el billete y sentí que la sangre se me helaba. Era un billete antiguo, muy antiguo, de esos que dejaron de circular hacía décadas. El diseño era viejo, el color distinto, el papel amarillento por el tiempo. Lo observé varios segundos sin respirar, y entonces noté algo más. El billete estaba húmedo, pero no con agua. Tenía pequeñas manchas oscuras, como hollín, como ceniza. No dormí esa noche, ni la siguiente. 2 días después, fui a buscar información por curiosidad, o quizá por miedo. Encontré un foro viejo donde hablaban de accidentes ocurridos cerca de la antigua estación ferroviaria. Y ahí apareció la historia. En 1972, un hombre murió atropellado por un tren cerca de Buenavista durante la madrugada. Según los periódicos de la época, había salido de un funeral vestido con un traje negro. Testigos aseguraban que parecía distraído, como si no hubiera visto venir el tren. Abrí una fotografía escaneada del periódico y sentí que el estómago se me vaciaba por completo. Era él, el mismo rostro, el mismo traje, los mismos ojos vacíos. Debajo de la imagen había una frase: última persona vista caminando hacia la estación antes del accidente. Cerré la computadora inmediatamente. No quise seguir leyendo. Desde entonces, jamás recojo pasajeros cerca de pasos a desnivel después de medianoche. Y todavía hay algo que nunca le he contado a nadie. A veces, cuando manejo solo durante madrugadas muy frías, miro el espejo retrovisor y por apenas un segundo veo a un hombre sentado detrás de mí, quieto, mirando al frente, sin respirar, sin parpadear jamás. La niebla comenzó a cubrir las calles de Puebla poco antes de la medianoche. No era una niebla normal, era espesa, pesada, de esas que parecen tragarse lentamente los edificios y apagar el sonido de la ciudad hasta dejar todo envuelto en un silencio incómodo. Raúl Medina llevaba casi 12 horas trabajando cuando decidió hacer una última vuelta antes de volver a casa. Tenía 48 años y más de media vida manejando taxi nocturno. Conocía Puebla como la palma de su mano, las calles coloniales del centro, los barrios viejos,
las carreteras que salían hacia pueblos perdidos entre montañas, y también conocía las historias. Todos los taxistas las conocían. Historias sobre carreteras donde aparecían personas muertas, pasajeros que desaparecían, mujeres vestidas de negro caminando entre la niebla. Raúl nunca creyó realmente en esas cosas, hasta aquella noche. Eran las 2:17 de la madrugada cuando dejó a una pareja cerca del centro histórico. Después de cobrar, apagó el taxímetro y suspiró cansado. Ya estuvo por hoy. Encendió un cigarro y tomó una avenida secundaria rumbo a su colonia. La niebla empeoraba. Las luces amarillas apenas atravesaban la bruma y las calles comenzaban a verse irreales, como si la ciudad entera estuviera vacía. No había coches, no había peatones, ni siquiera perros callejeros. Solo el taxi avanzando lentamente entre el silencio. Entonces la vio, una mujer parada sola junto a la banqueta. Raúl redujo la velocidad casi por instinto. La mujer llevaba un vestido negro largo y un velo oscuro cubriéndole parcialmente el rostro. Permanecía completamente inmóvil bajo la luz débil de un poste antiguo. No levantó la mano, no hizo señas, simplemente esperaba. Raúl sintió inmediatamente algo extraño. No sabía explicar qué era. Quizá el hecho de verla sola a esa hora, quizá la manera en que permanecía quieta, o quizá el silencio alrededor de ella. Bajó un poco la ventana. ¿Necesita taxi? La mujer levantó lentamente la cabeza. La piel era extremadamente pálida. Sí. La voz era suave, casi un susurro. ¿A dónde va? Ella tardó unos segundos en responder. Al cementerio de San Joaquín. Raúl sintió un pequeño escalofrío. Conocía el lugar. Era un viejo cementerio familiar ubicado fuera de la ciudad, cerca de una carretera poco transitada rodeada de árboles y terreno vacío. Nadie iba ahí de madrugada, mucho menos con aquella niebla. Está lejos, dijo Raúl. No importa. Silencio. Raúl debió irse. Hasta hoy lo sabe. Pero algo en la expresión de la mujer lo hizo detenerse. Tal vez lástima, tal vez curiosidad, o quizá algo peor. Suba. La mujer abrió lentamente la puerta trasera y entró al taxi. Y apenas se sentó, el ambiente cambió por completo. El silencio se volvió insoportable. No era una sensación normal. Era como si el sonido hubiera desaparecido del interior del vehículo. Raúl dejó de escuchar claramente el motor. El ruido de las llantas sobre el pavimento se apagó. Incluso el viento afuera parecía más lejano. El conductor frunció el ceño. Subió un poco el volumen de la radio. Solo estática. Movió la perilla buscando otra estación. Nada. La señal había desaparecido por completo. La mujer seguía sentada detrás de él, completamente quieta, con las manos sobre el regazo, mirando hacia adelante. Raúl arrancó lentamente. Intentó convencerse de que la interferencia era causada por la niebla, nada más. Pero la incomodidad dentro del taxi seguía creciendo. Las calles de Puebla comenzaron a desaparecer detrás de ellos, mientras avanzaban hacia la carretera vieja. La niebla cubría todo. Las luces parecían flotar en el aire húmedo. Y el silencio, Dios. El silencio era lo peor. Raúl miró por el espejo retrovisor. La mujer seguía inmóvil. Entonces notó algo extraño. Pasaron bajo una lámpara amarilla. La luz proyectó claramente la sombra del taxi sobre el pavimento mojado. La sombra de Raúl también apareció sobre la puerta. Pero la mujer no tenía sombra. Raúl parpadeó confundido. Miró otra vez. Nada. Era imposible. La luz atravesaba el asiento trasero y el velo negro, pero no producía ninguna sombra detrás de ella. Sintió un vacío horrible en el estómago. Apretó el volante. ¿Viene seguido por esta zona?, preguntó nerviosamente. Silencio. Después de varios segundos ella respondió. Antes sí. La voz parecía venir desde muy lejos. ¿Y ahora? La mujer levantó lentamente la mirada hacia el espejo. Raúl sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Ahora solo regreso a descansar. El conductor tragó saliva. Ya no quiso seguir hablando.
La carretera apareció frente a ellos completamente vacía. Árboles negros rodeaban ambos lados del camino mientras la niebla se movía lentamente entre las ramas. El taxi avanzaba casi flotando en medio de aquel paisaje silencioso. Entonces ocurrió algo peor. Raúl comenzó a notar un olor extraño dentro del vehículo. Tierra mojada, flores marchitas y algo más, algo parecido al humo de velas apagadas. Miró rápidamente el espejo. La mujer seguía sentada exactamente igual, pero ahora el velo había caído un poco más, y Raúl alcanzó a ver parte de su rostro. La piel era demasiado blanca, casi gris, y los ojos parecían completamente negros bajo la oscuridad del velo. Apartó la mirada inmediatamente. El corazón comenzó a latirle más rápido. La temperatura dentro del taxi bajaba cada vez más. Podía ver vapor salir de su boca. Las ventanas comenzaron a empañarse lentamente, y aún así, la mujer seguía sin reflejar sombra alguna. Finalmente apareció el cementerio. Las enormes rejas oxidadas emergieron entre la niebla como una sombra gigantesca junto a la carretera. Raúl redujo la velocidad. «Llegamos». La mujer levantó lentamente una mano. Más adelante. El taxi avanzó despacio entre los caminos internos del cementerio. Lápidas antiguas aparecían apenas visibles bajo la niebla. Ángeles de piedra, cruces rotas, mausoleos cubiertos de humedad, todo iluminado tenuemente por la luz enferma de los faros. Entonces la mujer habló otra vez. «Deténgase aquí». Raúl frenó lentamente y sintió que el corazón dejaba de latirle por un segundo. Frente al taxi había una tumba abierta. La tierra removida, todavía húmeda, formaba un agujero oscuro junto a varias coronas de flores marchitas, como si alguien hubiera sido enterrado recientemente. El conductor sintió auténtico miedo. «Son 150 pesos», murmuró. Giró apenas la cabeza hacia atrás, y el asiento estaba vacío, completamente vacío. Raúl dejó de respirar. La puerta seguía cerrada. No había escuchado ningún movimiento, ningún sonido, nada. Simplemente ya no estaba. El conductor comenzó a temblar. Volteó rápidamente alrededor. La niebla cubría todo el cementerio. No había nadie caminando entre las tumbas. Nadie junto a las rejas. Nada. Entonces vio algo sobre el asiento trasero. Tierra húmeda, oscura, como recién sacada de una tumba. Y en medio de aquella tierra había una pequeña vela encendida. La llama permanecía inmóvil, completamente quieta. A pesar de que las ventanas estaban cerradas, Raúl sintió el terror más profundo de toda su vida. Abrió la puerta inmediatamente y salió del taxi tropezando. El aire frío del cementerio le golpeó el rostro. Miró desesperadamente alrededor, y entonces la vio. A unos metros, entre la niebla, la figura de la mujer caminando lentamente entre las tumbas, alejándose, el velo negro moviéndose apenas con el viento. Raúl quiso gritarle, pero el cuerpo no le respondió. La figura desapareció detrás de un mausoleo, y no volvió a verse. El conductor regresó al taxi temblando. La vela seguía encendida sobre el asiento. La tomó con manos nerviosas. La cera estaba fría, helada, como si hubiera permanecido apagada durante años. Raúl arrancó desesperadamente y salió del cementerio sin mirar atrás. No volvió a trabajar esa noche, ni volvió jamás al cementerio de San Joaquín después de medianoche. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, regresó al lugar durante la mañana. Necesitaba entender qué había visto. Buscó al cuidador del cementerio y le describió a la mujer. El anciano lo escuchó en silencio, sin sorprenderse. Luego, preguntó algo que hizo que Raúl sintiera un escalofrío inmediato. ¿Traía velo negro? Raúl asintió lentamente. El cuidador suspiró. Entonces era Elena Carrasco. Raúl sintió la boca seca. ¿Quién? El anciano señaló hacia el fondo del cementerio. Una mujer que murió hace muchos años. La enterraron aquí después de que encontraron su cuerpo cerca de la carretera.
Silencio. Luego añadió: dicen que aparece durante noches de niebla buscando regresar a su tumba. Raúl sintió el corazón acelerarse. Cuando murió, 1981. El cuidador caminó lentamente hasta una vieja lápida cubierta de humedad. Raúl sintió que las piernas se le debilitaban. Sobre la piedra estaba la fotografía de la mujer. El mismo rostro pálido, los mismos ojos oscuros, el mismo velo negro. Debajo podía leerse: Elena Carrasco de Beltrán, 1952 hasta 1981. Y más abajo, casi borrado por el tiempo: que encuentre descanso en el camino. Raúl abandonó el cementerio inmediatamente. Desde entonces jamás recoge pasajeros vestidos de negro durante madrugadas con niebla. Y todavía hay algo que nunca le contó a nadie. A veces, mientras maneja solo por calles vacías de Puebla, siente un olor repentino a tierra húmeda y velas apagadas dentro del taxi. Y cuando mira rápidamente el espejo retrovisor, por apenas un segundo, puede ver una figura oscura sentada detrás de él, sin sombra, completamente inmóvil, esperando regresar una vez más al cementerio. La carretera federal 57 de noche tiene algo raro. No sé cómo explicarlo exactamente. Quizá sea el silencio, quizá el desierto. Sé, o quizá la sensación de estar completamente solo durante kilómetros y kilómetros mientras el mundo desaparece alrededor del coche. Los traileros hablan mucho de esa carretera. Todos tienen historias, luces extrañas, personas caminando en medio de la nada, voces en la radio, accidentes, muchos accidentes. Yo nunca creí realmente en esas cosas, hasta aquella noche. Me llamo Ricardo Vázquez y llevo más de 20 años manejando taxi de sitio en San Luis Potosí. La mayoría de mis carreras son normales: aeropuerto, hoteles, centrales camioneras, gente regresando de fiestas o reuniones familiares. Pero de vez en cuando aparecen viajes largos, carreras buenas, y uno las acepta porque el dinero hace falta. Aquella noche de agosto del 2007 un empresario me contrató para llevar unos documentos hasta Matehuala y regresar de madrugada. Nada raro. La ida fue tranquila. El señor hizo sus asuntos, y cerca de las 11:30 de la noche, emprendimos el regreso hacia San Luis Potosí. Recuerdo perfectamente el clima. El cielo estaba completamente despejado, lleno de estrellas, y el desierto parecía infinito bajo la oscuridad. Mi pasajero se quedó dormido en el asiento trasero apenas llevábamos 20 minutos de camino. Yo seguí manejando en silencio mientras la radio sonaba bajito con música norteña mezclada con interferencia. La carretera estaba vacía, ni un solo coche durante largos tramos, solo nosotros y el desierto. Pasada la medianoche comenzó a hacer más frío. No frío normal, ese frío seco y extraño que aparece en carretera cuando no hay absolutamente nada alrededor. Miré el reloj: 12:47. Fue entonces cuando vi las luces intermitentes a un costado de la carretera. Reducí la velocidad lentamente. Un automóvil oscuro estaba detenido sobre el acotamiento con las intermitentes encendidas. Y junto al coche había un hombre, solo, parado mirando hacia la carretera. No hacía señas desesperadas. No parecía nervioso. Simplemente esperaba. Recuerdo perfectamente que pensé lo mismo que piensa cualquier conductor en esos casos. Seguramente se quedó tirado. Miré por el espejo retrovisor. El empresario seguía dormido. Dudé unos segundos. No era buena idea levantar desconocidos en carretera. Pero dejar a alguien solo en medio del desierto tampoco me parecía correcto. Reduje aún más la velocidad. Bajé la ventana apenas unos centímetros. ¿Todo bien? El hombre se acercó lentamente. Tendría unos 40 años. Cabello corto, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla. Una cara completamente normal. Demasiado normal. Se me ponchó una llanta, dijo tranquilamente. ¿Podría llevarme a la siguiente gasolinera?
Miré rápidamente el automóvil. La llanta delantera efectivamente estaba destruida. Todo parecía normal. Y aún así, sentí algo incómodo, algo difícil de explicar. Quizá la manera en que hablaba, quizá la calma excesiva en su voz, o quizá sus ojos, eran demasiado claros, casi transparentes. La gasolinera está como a 10 minutos, dije. Lo sé. Silencio. El hombre sonrió apenas. No quiero quedarme aquí solo. No sé por qué esas palabras me hicieron sentir un escalofrío. Miré otra vez la carretera vacía. Luego suspiré. Suba. El hombre abrió la puerta del copiloto y entró al taxi. Y apenas se sentó, el interior del vehículo se volvió helado. No frío normal, frío profundo, como si el aire hubiera muerto de repente dentro del coche. Sentí la temperatura bajar inmediatamente sobre mis manos y mi cuello. Miré rápido el tablero. La calefacción seguía encendida, y aún así podía ver vapor saliendo lentamente de mi boca. Tragué saliva. Arranqué. Durante los primeros minutos nadie habló. El empresario seguía dormido atrás. La carretera seguía vacía, y el hombre permanecía sentado mirando al frente, completamente inmóvil. Entonces habló. Muchos mueren aquí. Fruncí el ceño. ¿Perdón? El hombre seguía mirando hacia adelante. En esta carretera, mucha gente muere sin llegar a casa. Sentí un pequeño escalofrío. Intenté reír un poco. Bueno, sí ha habido accidentes. El hombre sonrió apenas, más de los que dicen, silencio. La radio comenzó a emitir estática. Moví la perilla buscando señal. Nada, solo ruido blanco, y debajo de la interferencia, algo más. Voces, muy lejanas, como gente hablando dentro de un túnel. Apagué el radio inmediatamente. El silencio volvió, pero ahora el frío era peor, mucho peor. Miré de reojo al pasajero. Y fue entonces cuando noté algo imposible. La ventana del copiloto reflejaba las luces del tablero, mi rostro, parte del volante. Pero no reflejaba al hombre. Donde debía aparecer su reflejo, solo había oscuridad. Sentí un vacío horrible en el estómago. Parpadeé varias veces. Miré otra vez. Nada. Era como si no hubiera nadie sentado ahí. Apreté el volante con fuerza. Intenté convencerme de que era el ángulo, la luz, el cansancio. Nada más. ¿Va seguido por esta carretera? Pregunté nerviosamente. Antes sí. La respuesta salió inmediata. ¿Y ahora? Silencio largo. Luego, ahora solo camino. Sentí el corazón latiéndome más rápido. El hombre seguía mirando hacia adelante sin moverse. Ni siquiera parecía respirar. Las luces del tablero iluminaban parcialmente su rostro, y por un instante tuve la horrible sensación de que la piel se veía demasiado pálida, como ceniza. Entonces ocurrió algo peor. El olor apareció de repente dentro del taxi. Humo, metal quemado, gasolina, como el olor después de un accidente. Miré rápidamente al pasajero. Seguía inmóvil, pero ahora había algo oscuro sobre su camisa a cuadros. Una mancha, como sangre seca. Sentí auténtico miedo por primera vez. La gasolinera apareció finalmente a lo lejos. Las luces blancas brillaban en medio de la oscuridad del desierto como un refugio. Suspiré aliviado. Ya casi llegamos. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Y Dios, sus ojos parecían vacíos, no muertos, vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada. ¿Usted cree que alguien realmente llega a donde iba después de morir? Preguntó. Sentí la garganta seca. No respondí. No pude. El taxi se detuvo junto a la entrada de la gasolinera. Miré hacia el copiloto. Aquí es. El hombre observó las luces unos segundos. Luego asintió lentamente. Sí, aquí termina. Y sonrió. Una sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. Miré apenas hacia el surtidor de gasolina. Solo un segundo. Cuando volví la vista hacia el asiento del copiloto, estaba vacío. Completamente vacío. Mi corazón se detuvo. La puerta seguía cerrada. No escuché abrirse nada. No escuché pasos. Nada.
Simplemente ya no estaba. Retrocedí pegándome al asiento. El empresario seguía dormido atrás como si nada hubiera pasado. Miré desesperadamente alrededor. La carretera vacía, la gasolinera silenciosa, el desierto, nada más. Entonces vi algo sobre el asiento del copiloto, un pequeño pedazo metálico. Lo tomé con manos temblorosas. Era un llavero viejo, oxidado, con una placa doblada por el fuego y grabadas apenas unas letras: J. Lozano. No dormí esa noche, ni las siguientes. 2 días después regresé a aquella gasolinera durante la tarde. Necesitaba saber. Le pregunté al encargado si conocía historias sobre accidentes en ese tramo. El hombre me miró unos segundos antes de responder. Muchos. Luego señaló hacia la carretera. Pero hay uno que todavía recuerda a toda la gente de aquí. Sentí un escalofrío. ¿Cuál? El encargado suspiró. Un hombre que murió cerca del kilómetro 57 hace años. Venía solo de noche. Su coche se incendió después del choque. Silencio. Luego añadió: dicen que todavía aparece pidiendo aventón. Sentí la boca seca. ¿Recuerda cómo se llamaba? El hombre pensó unos segundos. Javier Lozano. Creo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Metí lentamente la mano dentro de mi chamarra y saqué el llavero oxidado. El encargado palideció apenas al verlo. ¿Dónde consiguió eso? No respondí. Simplemente me fui. Más tarde busqué información en Internet. Encontré un periódico viejo escaneado. La noticia hablaba de un accidente ocurrido en 1989 sobre la carretera 57. Conductor muere calcinado tras perder el control del vehículo. Debajo aparecía la fotografía. El mismo hombre, la misma camisa a cuadros, los mismos ojos claros. Y entonces leí la última línea del artículo. El cuerpo fue encontrado a pocos kilómetros de una gasolinera donde aparentemente intentaba pedir ayuda a Contrado. Cerré la computadora inmediatamente. Desde entonces jamás vuelvo a detenerme de noche en el kilómetro 57. Y todavía hay algo que nunca le conté a nadie. A veces, cuando manejo solo por carretera y miro de reojo la ventana del copiloto, durante apenas un segundo, veo el reflejo de un hombre sentado junto a mí, mirando hacia adelante, completamente inmóvil, esperando llegar por fin a esa gasolinera que nunca alcanzó en vida. Él no respondió de inmediato, porque para entonces ya sentía algo horrible creciendo dentro del pecho, algo parecido al miedo, pero también a la tristeza, una tristeza pesada, antigua, como si aquella mujer hubiera traído consigo el cansancio de muchos años muertos. Me llamo Arturo Beltrán y llevo 15 años manejando taxi en Veracruz. Cuando uno trabaja de noche en esta ciudad, aprende rápido a convivir con la humedad, con las tormentas repentinas y con las historias raras que la gente cuenta sobre las carreteras costeras y las casas viejas cerca del puerto. Yo siempre fui hombre práctico. No creo fácilmente en fantasmas, ni en aparecidos, ni en esas cosas. O al menos eso creía antes de aquella noche. Todo ocurrió un jueves de octubre. La lluvia había estado cayendo desde la tarde y el aire olía a sal, tierra mojada y humedad vieja. Cerca de las 2 de la madrugada recibí una llamada de la central. Servicio especial, me dijo la operadora. Afueras de Veracruz, rumbo a la carretera vieja de Antón Lizardo. Fruncí el ceño. No me gustaban esas zonas de madrugada, demasiado oscuras, demasiado solas, pero la carrera pagaba bien. Acepté. Conduje durante casi 20 minutos, alejándome poco a poco de la ciudad. Las calles iluminadas desaparecieron y fueron reemplazadas por caminos húmedos, rodeados de árboles y terrenos vacíos. La lluvia había disminuido, pero la niebla comenzaba a extenderse lentamente sobre la carretera. Finalmente llegué. La dirección correspondía a una casa antigua, muy antigua.
Una construcción grande de paredes amarillentas y ventanas cubiertas por madera podrida parecía abandonada desde hacía décadas. El jardín estaba completamente descuidado, y las ramas de los árboles golpeaban suavemente el techo bajo el viento. Sentí inmediatamente algo incómodo. Miré el número de la dirección otra vez. Era correcto. Suspiré. Haz la carrera. Y ya. Entonces la puerta principal se abrió lentamente, y apareció ella, una anciana pequeña y extremadamente delgada, vestida completamente de gris. Llevaba una maleta vieja en una mano y un paraguas negro cerrado en la otra. Lo extraño fue que no parecía sorprendida de verme, como si hubiera estado esperando exactamente ese taxi, exactamente esa noche. Bajé apenas la ventana. ¿Pidió servicio? La anciana sonrió suavemente. Sí, hijo. La voz era tranquila, muy tranquila. Pero había algo raro en ella. Sonaba cansada, no físicamente, más bien como alguien que lleva demasiado tiempo hablando sola. ¿A dónde va? La mujer levantó lentamente la mirada hacia la carretera oscura. A San Rafael sentí un pequeño escalofrío. San Rafael quedaba lejos, demasiado lejos para esa hora. Es más de 1 hora de camino. Lo sé. Silencio. La anciana observó la carretera húmeda unos segundos antes de añadir: Ellos me están esperando. No pregunté quiénes. Honestamente no quería conversación. Suba. La mujer abrió lentamente la puerta trasera y entró al taxi. Y apenas se sentó, el ambiente dentro del vehículo cambió. La temperatura bajó de inmediato. Pero no solo eso. El olor. El interior del taxi comenzó a llenarse de un aroma extraño. Flores viejas, velas apagadas y humedad, como el olor dentro de una iglesia abandonada. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Arranqué lentamente. Durante varios minutos nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia suave golpeando el parabrisas y el sonido lejano del motor. Entonces, la anciana comenzó a hablar. Hace muchos años, este camino estaba lleno de gente. Miré por el espejo. Ella observaba la oscuridad detrás de la ventana como si estuviera viendo otra época. Cuando yo era joven, pasaban familias enteras rumbo al puerto. Había músicos, vendedores, niños jugando junto a la carretera. Silencio. Luego sonrió apenas. Todos ya murieron. Sentí un vacío incómodo en el estómago. No respondí. Seguimos avanzando entre la niebla. La anciana siguió hablando lentamente, como alguien recordando sueños. Mi esposo murió en el 74, cerca del mar. Mi hijo mayor en el 81. El pequeño mucho después, ya ni recuerdo exactamente cuándo. Hablaba de los muertos como si siguieran vivos, como si todavía pudiera visitarlos, como si el tiempo no significara nada. Miré otra vez el espejo retrovisor y sentí un escalofrío inmediato. La anciana casi no se reflejaba. El espejo mostraba claramente el asiento trasero, la ventana, la maleta, pero su rostro aparecía borroso, difuso, como cubierto por niebla. Aparté la mirada rápidamente. Intenté encender la radio para distraerme. Solo estática. Moví la perilla. Nada. La señal había desaparecido completamente. Entonces escuché algo más. Muy suave, muy lejano. Una canción vieja, como música de vals sonando en otra habitación. Fruncí el ceño. La radio estaba apagada. Y aún así la música seguía ahí. La anciana sonrió apenas. Esa era la canción favorita de mi hija. Sentí que las manos comenzaban a sudarme. ¿Su hija? Ella asintió lentamente. Murió muy joven. Silencio. Después añadió: no le gustaba la oscuridad. Tragué saliva. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo coche. Ni luces. Nada. Solo nosotros avanzando entre la niebla. Entonces ocurrió algo peor. Miré accidentalmente hacia el espejo otra vez, y durante apenas un segundo vi más personas sentadas atrás. No solo la anciana, había siluetas, oscuras, quietas, como pasajeros observándome en silencio desde el asiento trasero. Parpadeé rápidamente,
y desaparecieron. Solo estaba ella. Apreté el volante con fuerza. El corazón comenzó a latirme más rápido. ¿Se siente bien, joven?, preguntó la anciana suavemente. Sí, mentí. Ella volvió a mirar por la ventana. A veces los muertos no saben que están muertos. Sentí un frío horrible en la nuca. Nadie habló durante varios minutos más. La niebla empeoraba. La carretera parecía interminable, y el olor a flores marchitas llenaba completamente el taxi. Entonces la anciana hizo la pregunta que todavía hoy me despierta algunas noches. ¿Usted cree que los muertos pueden perderse en el camino? No respondí, porque sinceramente no sabía qué decir. La mujer siguió observando la oscuridad afuera. Yo creo que sí, susurró. Creo que algunos siguen viajando porque no encuentran dónde descansar. Sentí auténtico miedo. Quise terminar el viaje cuanto antes. Finalmente las primeras luces de San Rafael aparecieron a lo lejos entre la niebla. Suspiré aliviado. Ya casi llegamos. La anciana asintió lentamente. Sí, ya casi vuelvo con ellos. El corazón me dio un vuelco. ¿Con quiénes? Ella levantó apenas la mirada hacia el espejo, y por primera vez pude verle claramente los ojos. Negros, completamente negros, vacíos, como agujeros oscuros en un rostro demasiado pálido. Sentí el cuerpo helado. La anciana sonrió. Con mi familia. Y entonces señaló hacia adelante. Deténgase junto a la iglesia. Frené inmediatamente. Había una pequeña iglesia antigua junto a la carretera, oscura, abandonada, con un viejo cementerio detrás. La niebla cubría parcialmente las tumbas. El taxi se detuvo. Yo respiraba rápido, muy rápido. Son 400 pesos. Giré apenas la cabeza hacia atrás, y el asiento estaba vacío, completamente vacío. La puerta seguía cerrada. La maleta había desaparecido. No había nadie. El corazón casi se me salió del pecho. Retrocedí pegándome al asiento, y entonces vi algo. Sobre el asiento trasero descansaba una fotografía antigua. La tomé con manos temblorosas. Era una familia, un hombre, 2 niños y una mujer joven, la misma anciana, décadas atrás. Detrás de la fotografía había una fecha escrita a mano: Familia Beltrán Morales, Veracruz, 1968. Y debajo, fallecidos durante inundación carretera costera. Octubre de 1983. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Entonces escuché algo afuera. Risas, muy suaves. Volteé lentamente hacia el cementerio y los vi. Varias figuras caminando entre la niebla, tomados de la mano. La anciana iba junto a ellos. Ya no parecía vieja. Caminaba lentamente hacia las tumbas mientras las siluetas desaparecían poco a poco entre la bruma. Arranqué el taxi desesperadamente y salí de ahí sin mirar atrás. Nunca volví a aceptar servicios hacia aquella carretera después de medianoche. Y todavía hay algo que jamás logré olvidar. A veces, cuando manejo solo durante noches de lluvia, el taxi comienza a llenarse lentamente con olor a flores viejas y velas apagadas, y durante apenas un segundo puedo escuchar una voz suave detrás de mí diciendo: ellos siguen esperando.